Un Ok, cordial saludo. inspector, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Un cordial Creo solo saludo estamos para... conectados. Sí, así solo uno se conecte o nadie se conecte, se genera la grabación y se les comparte al correo electrónico, se deja disponible. Esto es un apoyo más y la asistencia es voluntaria a lo que tenemos. Ok, ¿Listo? muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ya vamos a iniciar. Entonces, un cordial saludo. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metalmecánico Distrito Capital. Tengo el honor de compartir con ustedes esta segunda conferencia web del curso de Introducción a los Sistemas Automatizados. El objetivo de la sesión del día de hoy es brindar claridad acerca del tema actuadores, socialización de actividades calificables de la unidad 2. La agenda propuesta consta de saludo inicial que acabamos de dar. La invitación es que para que no haya interferencias, es que tengan la cámara apagada, el micrófono apagado, y ya cuando haya sesión de preguntas podemos abrir el micrófono y se va generando alguna pregunta en el transcurso, la van escribiendo en el chat para hacer efectiva la reunión. Entonces el segundo tema que vamos a hablar sobre actuadores y socializar las actividades calificables de la unidad 2, sesión de preguntas y por último conclusiones. En este momento está haciendo también monitoreo desde otro equipo móvil externo para verificar que se visualice la presentación y que se escuche bien. Por el momento, pues solo hay un aprendiz que está conectado. No sé si antes de arrancar tienes alguna inquietud como tal. Buenas tardes. No, yo tenía un pequeño problema con el tema del taller. En el WhatsApp ya me ayudaron, del taller de la primera unidad. Ya lo presenté. No tengo demasiado, porque he realizado varios cursos por la plataforma. No soy muy habilidoso para manejarla. Entonces, por eso estoy aquí viendo qué es lo que vamos a hacer y qué me puedes explicar. Muchas gracias. Ok, ahorita si quieres vuelvo y ya antes de sesión de preguntas te muestro cómo ingresamos a la plataforma y están todos los materiales. Eso siempre lo hago. ¿Listo? Tú estás en el curso que arrancó el 4 de abril, ¿no es cierto? Sí, señor, en el de inducción a la automatización. Exacto, es que hubo otro que arrancó el 8. Entonces, por ejemplo, para ellos la primera sesión es ahorita a las 3. ¿Y viste la grabación de la conferencia web o asististe a la primera? No, no asistí porque a esta hora estoy en la oficina laborando. Oh. Pero ¿Y ahora que viste? tuve tiempo, sí vi toda la grabación y me aclaró muchas dudas. Ahí pude ya realizar las Ok. actividades. Creo que ya estoy al día con las actividades de la primera semana. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a empezar ya con el tema. Resulta que la automatización consiste en eliminar tareas repetitivas. Y todo eso, cuando yo hablo de un proceso de automatización, entonces siempre tenemos que utilizar unas herramientas, unos elementos como algo que nos haga el control. Ese es el PLC, generalmente a nivel industrial, aunque existen computadores especiales dedicados a esos, o sistemas microcontrolados o con microprocesadores que se encargan de ese proceso. Y siempre estamos interactuando con un mundo físico real y necesitamos dispositivos que conviertan esas señales del mundo físico a señales de tipo eléctrico para que ese dispositivo de control pueda hacer su función. Esos elementos se llaman sensores, que fueron los que se hablaron en la semana 1. Ya en la semana 2 necesitamos ya interactuar a partir de esos comandos que doy con el mundo exterior. Entonces encontramos los actuadores. Son aquellos elementos, también se llaman técnicamente transductores, que convierten una señal física, una señal eléctrica, una señal física o de movimiento, ya sea, depende también el medio en que se haya. Generalmente hay eléctricas a movimiento, como son los motores, que generan movimiento, pero también encontramos otros tipos de actuadores que funcionan con otros medios, como el hidráulico, que es con líquidos, el neumático con gases, pero también hay una combinación de electrohidráulica o electroneumática, donde tiene una parte que se da el comando eléctrico y conmuta para que con el medio se mueva. Entonces, electroneumática, entonces doy el comando de salida eléctrico, doy la orden y hace que con un actuador que tenga líquidos hidráulico
se generen esos movimientos, esas salidas que necesite, o electroneumático, lo mismo, que ya lo que cambiaría es el gas. Y hay unos que le dicen oleohidráulicos, es porque combina aceites y líquidos, o eléctricos como tal. Para los actuadores, para esos procesos de automatización, entonces este es como un curso de fundamentos de los elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, primero, existen unos sensores, qué sensores existen, qué clases y qué tipos. Por eso era el taller de la semana 1, donde se enfocaba a ese tipo de actividad, de miremos estos sensores, de qué tipo es, qué características cumplen y qué aplicaciones pueden tener. Y aquí tenemos los actuadores que los encontramos de acuerdo al tipo de control de proceso que quiero hacer. Entonces encontramos que hay algunos que generan interrupción, regulación, alarma o rotación. Entonces vemos, por ejemplo, los motores. El motor eléctrico generalmente está constituido por una serie de bobinas, o una bobina es un rollo de alambre, que al aplicarse un campo eléctrico genera un campo magnético de movimiento y eso es lo que me produce el movimiento del motor. Está la válvula solenoide, entonces ahí también hay otra bobina eléctrica y lo que hace es también me genera otro tipo de movimiento, o por ejemplo vemos la imagen del émbolo mecánico. Como todos estos elementos tienen que ver con muchos elementos y características técnicas, entonces cuando yo necesite el actuador tengo que tener en cuenta qué potencia es. Entonces potencia, recordemos que es una unidad de trabajo que generalmente se mide en vatios. Existe la controlabilidad, o sea, que, bajo qué forma, si se permite controlar. Entonces, por ejemplo, hay motores sencillitos como los de los juguetes de corriente directa, que tienen dos líneas. Entonces, ¿qué tipo de control le puedo hacer? Cambiar de sentido de giro, porque siempre que le aplico el movimiento, su salida de movimiento va a ser constante. De pronto necesito un elemento para limitar el valor de voltaje, como para que se mueva un poquito. Pero hay otros que funcionan con señales de corriente alterna. Y esas señales de corriente alterna, generalmente es una señal monofásica, tiene una fase y un neutro, y en eso yo lo puedo controlar por la amplitud de la señal, o sea, el valor que tenga, por la fase. Y cuando yo hablo de fase, comparo la frecuencia en la que está, o por la frecuencia, son formas que se pueden controlar. También puedo mirar el peso y volumen. Entonces, en cuanto al peso o volumen de lo que necesito cargar o mover, la precisión. Entonces, también existen otro tipo de motores que se llaman generalmente motores de paso. Esos motores de paso de la parte eléctrica tienen 4, 5 o 6 líneas y generan más precisión, sino que al interior no tiene 2 bobinitas, sino 4, y hay que identificar cuál es el orden. Y necesita otro dispositivo que le adicione ese tiempo que va a conmutar a eso. También la velocidad, el mantenimiento y el costo que tiene son criterios para tener en cuenta. Dentro de la clasificación de los actuadores encontramos lo que decía ahorita, hidráulicos, cuando el medio con el que funcionan es un líquido; neumáticos, cuando es gas; y eléctricos, cuando el medio es la electricidad. Entonces, en eso encontramos, por ejemplo, ahorita le está hablando del motor de paso. La foto de la primera imagen es una imagen física de un motor de paso que generalmente estos podemos tener mayor precisión para el control, para la ubicación, y entonces hay unas secuencias pues para programarlos para que funcione. Está la motobomba. Entonces, si vemos la motobomba, sería un ejemplo de un dispositivo electrohidráulico, porque con electricidad genera el movimiento para que se mueva, pero está interactuando con otro medio que es un líquido, que es el líquido para que que me va a extraer o me va a expulsar el agua. Tenemos para aplicaciones térmicas, por ejemplo, la resistencia eléctrica que se calenta, como lo vemos en estufas o grandes hornos, y otras que son, generalmente me generan alarmas, como el zumbador por sonido, y hay otros que son luminosos visualmente. Eso es lo que encontramos. Eh, entonces, antes de entrar aquí a las actividades calificables, entonces voy a mostrar de cómo ingresamos a la plataforma.
cómo ingresamos a la plataforma del curso y donde encontramos toda la información respectiva. Recuerde que entramos por www.senavirtual.edu.co, la forma corta de ingresar al curso. Después de digitarle eso, me aparece esta otra ventanita, siempre me sale esta ventana emergente, le digo en la X para cerrarlo, le digo ingreso a cursos LMS Sena, y él me va a pedir un usuario y una contraseña y me va a seleccionar el tipo de documento. Generalmente el tipo de documento, si tengo tarjeta de identidad, es tarjeta de identidad, o cédula de ciudadanía, o soy extranjero, me aparecen otras opciones de documentos de identidad. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna inquietud? No, Rubén, muchas gracias, todo muy claro hasta ahora. Ok, como yo ya estaba logueado en el sistema, pues no me pidió la contraseña, pero hay que tener en cuenta que es esta plataforma de cada hora se sincroniza, entonces puede que no te cargue algo, posiblemente te va a tocar volverla a cargar y colocarle el usuario y contraseña. Siempre te van a aparecer los cursos en los que tienes o rol de instructor o rol de aprendiz. Por ejemplo, estos primeros dos son dos cursos de formación titulada en los que soy instructor. Este otro es uno donde tengo rol de aprendiz, donde tengo rol de aprendiz y los 4 cursos de formación complementaria. En el caso de tuyo es este curso que es Introducción a Sistemas de Automatización del número 253-0792. Y hubo el otro curso que inició el viernes 8 de abril, que es 253-3804. Creé un canal WhatsApp exclusivamente para estos cursos. La primera sesión en línea, como se tratan elementos muy comunes, generalmente en la primera y la última, a veces junto todos los cursos. Aquí yo qué hice, ya después de la segunda, sí, yo los trato individuales. Y como tengo una diferencia de una semana, casi de una semana entre uno y otro, entonces por eso estoy separando las sesiones. Muchas veces si tienen la misma semana, entonces los dos cursos van ahí. Entonces, por ejemplo, para hoy, solo va solito los de este número de curso, por de pronto encontramos que no pueden entrar, pero las sesiones virtuales es un apoyo más que tienen. Y ese número de curso que identifica que hay 80 aprendices inscritos ahí a cargo de un instructor. Entonces, si vas a tener una pregunta específica de introducción a la automatización, si es algo tuyo, yo siempre te voy a decir, ve, dame el número de tu curso, porque son dos, porque me puedes hacer una pregunta hasta cuándo hay plazo, pero como son dos fechas diferentes, entonces para darte la información más precisa. Aquí entonces encontramos el menú del curso normal, va a habilitar vista aprendiz, como lo ven ustedes, porque esta es mi vista como instructor. Y aquí en esta vista como aprendiz, entonces encuentro anuncios, que es la información que se deja por siempre. Siempre yo la trato de enviar copia al correo electrónico. Y aquí vamos a encontrar todos los anuncios. Si quiero ver los más antiguos, le digo aquí abajo donde dice ver más y veo los anuncios primeritos o anteriores que se han hecho. Encuentro aquí una parte donde dice foros. En foros puedo, si le doy clic aquí, va a ver los foros temáticos que tiene el curso. Esos son el foro dudas, inquietudes, el foro social y el foro temático, que es solo uno. Para ingresar a uno de esos foros, simplemente le digo aquí el responder. Si por ejemplo es foro social, le digo responder. Me aparece en qué consiste el foro. Siempre el instructor hay una mensaje que hace de apertura y de conclusión de acuerdo a las fechas del cronograma. Entonces, esta es la apertura, la fecha. Y para participar yo puedo de dos formas. Le activo texto enriquecido, escribo mi presentación, generalmente si es en foro social, y le doy responder, o le digo un comentario, activo texto enriquecido, escribo mi comentario y también le digo responder, contestar. En evidencias veo los talleres. Para este curso, como evidencias es enviarlo como ya talleres, tenemos el taller 1, que es en la guía de aprendizaje siempre dice lo que hay que desarrollar. Tengo la evaluación 3 y el taller 3, que se envían como si fueran talleres, no es cuestionario, y la forma es siempre cuando yo ingreso acá,
Entonces, después del contenido que me dice la guía de aprendizaje, adjunto el archivo o adjunto el vínculo, o si es una imagen, la adjunto de acá, y escribo y contesto, y ahí envío la actividad. Siempre que es la que me dice en la guía de aprendizaje. En evaluaciones, voy directamente y veo los cuestionarios. En este momento tengo un cuestionario que es para la evaluación 2 y otro cuestionario para la evaluación 4. Estos sí son cuestionarios normalitos que simplemente si yo le digo ver evaluación, me manda directamente, envío la presentación, las preguntas, finalizar y envío. Y listo, ese es en el caso de mi cuestionario. Aquí va a dar de regresar. Aquí, si quiero ver mis calificaciones, le digo calificaciones. A mí me van a aparecer los datos como está centro de calificaciones. Aquí veo, abro aquí más y veo sondeos. Aquí los sondeos son encuestas, dice presentado o no presentado, eso no tienen criterios de valoración. Aquí en actividades veo es una síntesis de los resultados de aprendizaje que yo les coloco la letra A cuando lo aprueban. Y aquí dice resultado de aprendizaje 1. Entonces aquí tenemos el taller 1. Si tienes calificación A es porque fue aprobado. D lo debes de repetir. En la unidad 2 tenemos dos actividades, que es la evaluación 2 y el foro temático. Con la evaluación aprueba la actividad. El foro es voluntario, yo lo tengo, pero deben cumplir, si van a participar con el criterio de calidad, o si no, pues le coloco un aprobado. Pero si aprobó la evaluación, no hay problema porque yo le califico manualmente como aprobado la otra. En esta unidad 3 tengo evaluación y taller. Con cualquiera de las dos que haga, para este resultado de aprendizaje. Y 4 tenemos la evaluación 4, que es el cuestionario. Entonces, una vez tú vas a ver si aparece A o no y la respectiva retroalimentación. Eso es en calificaciones. Y ya el contenido del curso, lo digo aquí, contenido de curso. Listo. En este momento, pues Jaime ya ingresó. Jaime, quiero saber si tienes alguna inquietud por el momento. Estamos aprovechando para mostrarles nuevamente el manejo de la plataforma antes de ir al contenido de curso. Listo. Entonces, aquí voy en proyecto. Entonces, aquí está la información del programa, el cronograma. Entonces, si yo ingreso aquí al cronograma, voy a ver el cronograma normal del curso. Si yo le hago clic en esta esquina de arriba, me abre una ventana externa y lo puedo descargar. Actividades, estas fueron las actividades iniciales, el sondeo conocimientos previos. Entonces, el sondeo es así como los cuestionarios de las evaluaciones. Entonces, llego, digo aquí a preguntas, miro las preguntas, doy mis respuestas respectivas de acuerdo a lo que yo considere y así al último enviar y finalizar, y eso es como participo. Participación foro social, entonces aquí está el enlace del foro social, estas eran las actividades iniciales. Actualización ficha de matrícula antes de que termine la segunda semana. Verifico que mis datos sean correctos, o si no, o voy a Oncena. Aquí que me deja cambiar los datos como dirección, teléfono, correo electrónico. Pero ya si es nombre o tipo de documento, tengo que acercarme a Oncena o llamar al funcionario GAE o a la mesa de ayuda para que me los puedan cambiar. Si no lo hago antes de finalizar la segunda semana, no tengo tiempo. ¿Quién iba a preguntar algo? Que abrió el micrófono. Listo, entonces continuemos. Esto pues lo expliqué en la primera conferencia de web. Cada semana tiene su guía de aprendizaje. En este caso es la otra forma del recurso, que aquí también yo lo puedo decir. Aquí le digo guardar y lo descargo. Entonces para la semana 1, ¿qué era? Teníamos, esto es mi guía de aprendizaje. Y la actividad que había que hacer es, a partir de la imagen, decir qué tipo, qué características y aplicaciones tiene este tipo de elemento. Entonces, por ejemplo, este puede ser un sensor físicamente, parece o inductivo o capacitivo. ¿Qué características técnicas tiene y para qué sirve?
un microswitch o final de carrera. Este es un sensor óptico y este es un sensor de control de nivel, o algunos le dicen por radar. Y simplemente decía aquí el tipo de sensor, o sea, el nombre, y aquí qué características tienes, qué detecta y para qué puede servir. Por ejemplo, este primerito, los inductivos me sirve para determinar si un elemento es metálico o no. Este otro para acortar o finalizar cuando llega a tope algún proceso. Este otro para detectar si hay presencia de, por ejemplo, si hay un proceso de embotellado líquido, si hay algún elemento que lo interrumpa, o para la presencia de algún elemento que obstaculice. Este radar para determinar el nivel sin necesidad de tocar algún líquido o algún elemento sin contaminarlo físicamente porque funciona por ultrasonido. Ya con eso envío la actividad por taller 1. Entonces, ¿qué formas hay de hacerlo? Puedo tomar captura de imagen o creo el cuadrito, o cojo este y lo guardo como un Word y lo diligencio y se envía por taller. ¿El material dónde está? Aquí encontramos el material del programa, despliego la segunda ventanita y aquí dice introducción a sistemas de automatización. Si lo doy clic, me abre una ventana emergente siguiente y aquí encuentro, por ejemplo, sensores, el contenido, características, analogía, y entonces aquí me encuentro el material de apoyo del contenido de curso. Entonces, con base a estos elementos, podría de una vez, por ejemplo, ya aquí es tapar la respuesta a ese cuadrito, ¿ya? Sensor óptico de barrera, magnitud a medir, otros factores y la referencia. Si yo le hago crear la tercera ventanita aquí, me va a mostrar otros ya elementos que puedo tener en cuenta, recursos complementarios, sensores. Entonces, por ejemplo, aquí, si abrimos me abrió, aquí están cargando. Este habla de sensores y actuadores. Entonces me está hablando de elementos, clasificación de acuerdo al tipo de salida, transductores de posición, presencia de los sensores inductivos. Mira la imagen. Entonces, con esto ya tengo para responder de ese primerito. Aquí me está ampliando más. Los sensores capacitivos. Detectan polvos, granulados, líquidos, sólidos. ¿Listo? Sensores ópticos. Sí, me iba a preguntar algo. Ahí estoy mostrando dónde teníamos todo el material pues para desarrollar la actividad. Sensores ópticos. Aquí quiero ampliar, vea, la información. Sensores acústicos. El último. Listo. Criterios de sensores, otros sensores ópticos, inductivos. Entonces, este es el material complementario, los potenciómetros, los encoders, transductores de posición. Entonces, estos sensores de fuerza, o sea, aquí me amplía sensores de velocidad, de aceleración, microinterruptores, este es el del final de carrera. Entonces, aquí tenemos para responder esa otra, el del final de carrera. Otros tipos de sensores, ya actuadores, elementos de invertir en procesos que pretendemos controlar. Y tenemos uno, los relés, que conectan varias bobinas, otros accionamientos eléctricos que tienen, los contactores ya desde la parte eléctrica, las conexión de contactores, interruptores, los motores eléctricos, entonces hay de corriente continua, corriente alterna, estas son las tipologías, accionamientos neumáticos, cilindros neumáticos, manipuladores, electroválvulas, las válvulas distribuidoras.
Y aquí estos serían típicas de conexiones. Por ejemplo, hay un software, FluidSim, para hidráulica y otro para neumática de Festo, donde uno puede pues, practicar y simular esto si no lo tiene físicamente. Cuadros de controles, el cableado, instalaciones distribuidas. Este era ese segundo material de ahí. Y el otro, este que habla de sensores, que es el mismo contenido, pero ya en otra versión más antigua, del mismo contenido del curso, de una versión anterior. Magnitud a medir, los microinterruptores, sensores digitales, sensor de proximidad, sensor de movimiento, de potencia, óptico de barrera, de temperatura, de nivel, artificial, que algunos de estos pues habíamos hablado en la conferencia web anterior. Eso era de la unidad 1 y el envío del taller pues se enviaba por acá y lo hacía. Ya estamos en la semana 2. En la semana 2, entonces tenemos actividad 2, tenemos nuestra guía de aprendizaje. Aquí mi guía de aprendizaje. Entonces aquí me dice el nombre de la guía, el código del programa, la competencia, el resultado de aprendizaje. Y aquí tenemos la evaluación que tiene conceptos técnicos de sensores y actuadores. Y esto es responder el cuestionario en línea. Y la otra es la participación en el foro temático utilizando un criterio que llama rúbrica Tigre. Pero aquí hay una pregunta orientadora que dice, ¿cuál sería la analogía entre sensores y actuadores con los sentidos del ser humano? Si vemos en parte del contenido del material, ahí pues encontramos elementos para dar respuesta a esa pregunta. Y al material de formación del curso, aquí encuentro, entonces si voy aquí, me despliego a la segunda ventana arribita y aquí veo el tema actuadores. Entonces este es el contenido temático que tiene, pues ya en versión imprimible, los actuadores, la analogía con los músculos, clasificación de los actuadores, hidráulicos, neumáticos, eléctricos, aplicaciones de los actuadores, la definición de los actuadores, de eso que habíamos hablado ahorita, para seleccionar lo mismo que teníamos en la presentación, neumáticos, hidráulicos, cilíndricos, motores de rotación. Entonces aquí encontramos motor de paso, aplicaciones en alarmas, de visualización. Y aquí ya habla, bueno, tengo el motor AC de corriente alterna. Entonces, unos tienen velocidad constante, torque moderado, giran en un solo sentido. Para aquellas que se requieren movimientos rotacionales, que necesiten mucha potencia y transporte de cargas, se utilizan mucho en la industria. Y encontramos asíncronos y síncronos. Entonces, tiene unos devanados, el inducido, entonces son lo que tiene. El motor de corriente directa, convierte la energía eléctrica en mecánica, entre movimientos rotatorios, generalmente es para movimientos donde no se requiere mucha potencia, mucha fuerza, entonces pues lo encontramos en juguetes, extractores de calor o equipos electrónicos. Aquí el motor paso a paso, el que les decía ahorita, que tiene varias líneas, este tiene unas ventajas porque tiene mayor precisión y repetibilidad. La motobomba, donde interactúa también con los líquidos, la electroválvula, el piloto, que fue de lo que hablamos, les estaba diciendo ahorita en la presentación. Y si quiero ver material complementario, entonces aquí encuentro automatismos y robots. Entonces me habla todo lo que tiene que ver, entonces sistemas automáticos, pero esto es información como complementaria si quiero tener y aprender más. Sistemas de control y robótica, por eso es material complementario, es voluntario si quiero profundizar más a leer. Entonces dice, aquí encuentro otra información. Listo. Sistemas de automatización básicos.
cómo se compone generalmente un sistema de automatización básico. Entonces, generalmente, todo proceso de automatización tiene unas entradas que para interactuar es que necesitamos los sensores. Hay un proceso donde se hace el control o lo que se va a hacer, y está la salida, que es donde entran los actuadores. Entonces, hay dos tipos de controles, de lazo abierto. Entonces, un ejemplo es la ducha. Yo abro la ducha de agua caliente eléctrica, es un sistema de lazo cerrado. Yo abro y sale el agua caliente. Listo. Tengo la entrada y la salida. O una lavadora donde meto la ropa y después sale. Ojo, no hay ninguna retroalimentación. Ya cuando hay retroalimentación, entonces la retroalimentación, que sería en el caso de la ducha, lazo cerrado, entonces sería cuando yo coloco la mano y si está muy caliente, abro la llave para que salga más cantidad de agua fría, o si es de esas que son a gas que tiene agua caliente y fría, para agradar de la temperatura. O en el caso de la ropa en la lavadora, yo miro y si quedó el cuello sucio, cojo y la vuelvo a meter. La retroalimentación la hago yo. Esos son los sistemas de lazo cerrado, generalmente. Y sistema y versión imprimible, este es el mismo contenido, pero de versión anterior de actuadores. Criterios de selección. Esta es la información complementaria del curso. Las actividades, la evaluación. Digo aquí en evaluación, hago clic en evaluación y aquí voy a preguntas y después de responder, finalizar y listo. Participación foro temático. Aquí hago clic, me manda a foro temático. Recuerden también por el menú directo a foro temático. Y entonces en el foro temático, ¿qué hay que hacer? Cumplir con la rúbrica tigre. Con la rúbrica tigre. Entonces, ojo, ¿qué quiere decir la rúbrica tigre? Aquí, por ejemplo, presento unos ejemplos de rúbrica tigre. Si yo le hago clic aquí, voy a abrir una nueva pestaña. Es un archivo que yo puse en Dropbox, donde da ejemplos de cómo se participa la rúbrica tigre. Rúbrica tigre es una sigla que quiere decir T de título. Entonces debo colocar un título de acuerdo al tema del foro. Hilación entre ideas. Si me están preguntando y que yo debo informar sobre la analogía o comparación de los sistemas de los sensores y actuadores con los sentidos y el cuerpo humano, no es yo coger y hablar qué está pasando con la industria de los PLC. No, ese es el tema, hilación, la respuesta a la pregunta orientadora. La segunda que sigue, generar discusión. Entonces, formular una pregunta reflexiva con base al tema. No decir qué piensas, no tú qué crees, no, una pregunta. Y redacción, buena ortografía y gramática. Y enriquecer discusión. Consiste en que yo pueda aplicarle. Entonces diga, en tal enlace, en tal página encontré esta información, es relevante, aporta al tema por esto y esto. Pues aquí pues unos ejemplos cuando se presenta bien o mal la rúbrica tigre. Esa es como la forma. Y aquí, a términos claros, listo, aquí me está diciendo analogía entre sensores y actuadores con los sentidos humanos. Entonces, ¿yo qué hago? Activo texto enriquecido y yo puedo decir mi título, mi punto de vista o analogía entre, listo, ya le escribí un título. Listo. Diferente a la pregunta orientadora. Ya después, hilación, dar respuesta a esta pregunta orientadora. Entonces, a partir del estudio de los contenidos del curso, mi experiencia, daré respuesta a la pregunta, apego. Entonces, ojo, a partir del estudio, entonces debo verificar la redacción. Primera letra en mayúscula, los signos de puntuación, digitar bien. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir, venga, los sensores se asemejan al sentido de la vista, como las cámaras.
al sentido de, bueno, hago mi analogía, cuando hablo de analogía de comparación, los actuadores como los músculos para el movimiento, similar, entonces, como los motores. Dice, estoy dando mi analogía. Bueno, generar discusión. Bueno, ¿en qué casos podría tener, o en qué casos sería necesario utilizar sensores en lugar de los sentidos humanos? Bueno, estoy formulando una pregunta reflexiva. Bueno, lo invito a que visite la página tan. Entonces, resulta que yo por ahí escuché que había un sensor que era como la nariz electrónica. Entonces, y yo lo vi que era interesante, había algo. Aquí dice análisis de mercado nariz electrónica. Y yo lo había leído. Entonces, en lugar de copiar y pegar, entonces lo invito a que visite esa página. Y entonces ya llego aquí en mi foro de la página donde se presentan elementos importantes como y que aportan al tema esa es mi participación en el foro temático. Título 20 puntos, hilación 20 puntos, generar discusión 20 puntos, redacción 20 puntos, enriquecer discusión 20 puntos, 100 puntos. Si completa a la perfección, bien. ¿Qué puede pasar a veces? Entonces alguien dice, entonces no, se tiran la fácil. Entonces cogen y simplemente cogen. Muchos hacen esto. Voy al buscador y copio la pregunta y copio y pego lo que hay ahí sin respetar derechos de autor y coloco la cosa como es, analogía entre sensores y actuadores con sentidos humanos. Entonces yo por eso a los foros, a algunos dicen que responden cualquier cosa, no, la actividad es la rúbrica tigre. Bueno, entonces alguien puede coger y copiar algo de acá y lo pega, ¿cierto? O aquí puede decir, cogió y lo que hizo ahí, lo copió y lo pegó de alguien que lo hizo. Supongamos va a hacer eso, no falta, porque así lo han hecho personas, entonces yo les devuelvo la actividad. Entonces llega alguien, no falta, y coge, entonces entonces ni siquiera dan el término de leer, copian y pegan, a veces ni le colocan título, vea, a veces muchos que hacen esto tal cual. Y a responder, ¿yo qué hago? Busco una herramienta, él tiene la herramienta de control de plagios, o yo simplemente tengo una aquí, y copio lo que él hizo ahí y verifico si hay plagio. Si hay plagio más del 20%, le devuelvo la actividad para respetar derechos de autor, le digo, detectar plagio. Ustedes pueden buscar en internet detector de plagio en línea y lo copias y lo pegas. Porque aquí lo que necesitamos, o sea, para copiar y pegar de internet no hacemos nada, lo que necesitamos, y por eso es el criterio de valoración. De ese tema, vamos a hacer esto, escribe, responde con tus palabras, y si vas a copiar algo de alguien, tú tienes que ser muy claro y respetar derechos de autor. Listo, entonces aquí vamos a activar estoy mostrando pues lo que hacen, cómo no deben de hacerlo. Comprobar plagio, aquí me sale, me va a salir, cerramos aquí este es lo que yo hago así manualmente.
Escribo aquí comprobar plagio. Y aquí él me va a buscar. A veces hay cosas que, entonces, si es tal cual, entonces yo se lo devuelvo. Entonces, por ejemplo, mira, ahí ya está detectando plagio. Entonces, yo cojo en el foro, entonces, si tiene plagio, entonces muchas veces yo le respondo. Entonces, si tiene, vean, su aporte, uno cumplió con los elementos de la rúbrica Tigre para eso. Entonces, aquí el detector de plagio me salió. Ojo. Vista en el documento. Vea, todo esto es tal cual. El sistema le cogió esto como si fuera original tuyo, pero sabemos que todo lo copiamos tal cual. ¿Listo? Entonces yo le dije, vea, presenta plagio del 80%, no cito ni referencio eso. Ah, bueno, pero ¿cómo hago una cita, una referencia? Para respetar derechos de autor. O sea, si va a colocar algo y necesito colocarlo tal cual. Citar en línea. Entonces hay unos buscadores, unas herramientas, por ejemplo, este es uno. Y mire que yo ese elemento, por ejemplo, lo cogí esta página. Si quiero generar algo de ahí, aquí, empieza. Le colocas en la línea acá. Busca. Y él automáticamente me genera la referencia, así como en estas. Vea. Añadir. Es esto, sensores y actuadores. Copiar bibliografía. Entonces, si escribí información tal cual en mi foro temático. Ojo. Entonces, ya al final le voy a colocar referencia. Ya sé que tomaste ahí. Referencia. ¿Y cómo se cita? Generalmente es el apellido del autor y la fecha o esta primera parte. Entonces ya le puedo decir, según esta fuente, está haciendo una cita con referencia a un autor o un texto, coloque esta forma. Bueno, ya sí, listo. Ya está respetando derechos de autor, ya no hay plagio porque están mencionando dónde salió la referencia. Pero ¿dónde está el título? Lo que tú entiendes de ahí, redacción. Entonces, ese es el criterio para aprobar el foro temático. Esos son pues, los criterios de valoración de acuerdo al foro temático. Recuerden que las sesiones en línea siempre quedan grabadas, grabaciones, sesiones en línea, así como esta. Aquí está la grabación. Listo. Y queda aquí. En la pasada, como se compartió con el grupo de PLC, pues se le dejó la primerita, pero aquí se dejó exclusivamente la automatización. Listo. Con esto, de acuerdo al orden del día, entonces, vamos entonces a sesión de preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Vamos a mirar aquí en el chat, si quién escribió. No me desconecté y reingresé, la imagen se congeló. Listo. Los presentes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ha quedado claro lo que hay que hacer? No entiendo, Alexander. La clase solo me deja ver una imagen. ¿Me puedes explicar? Si quieres abrir el micrófono, si puedes hablar o qué, ¿a qué se refiere? Buenas tardes, profe. Sí, buenas tardes. Profe, no, es que estoy en la clase, pues ya llevo toda la clase prácticamente y solo muestro una imagen congelada. No me mostró, o sea, como tal los procedimientos ni nada. Y todavía te sigue mostrando, porque recuerde, porque yo estoy haciendo seguimiento desde el celular y sí me muestra todo.
Sí, todavía me está mostrando. Que incluso ya tomé un pantallazo y te lo envié al WhatsApp. Porque ahí yo, mira que yo estoy cambiando y cambio de pantalla en este momento y a ti. No, a mí me sale Rubén Darío está presentando y una imagen congelada, que es el en el portal del SENA. Listo, venga, yo vuelvo aquí, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir todo. Ya ahora sí me deja ver. Listo. ¿Qué parte entonces no viste? Pues toda la clase, profe. No, pues toca entonces mirar, yo vuelvo a revisar el video, profe, más bien. ¿Necesitas que te muestre algo o qué? Pues si quieres de una vez ya que estamos acá poquitos. ¿Cómo ingresar al curso? Aquí encuentro contenido de curso. Aquí Sí, están señor. los materiales, actividad 2, la guía de aprendizaje. Sí, señor. La guía de aprendizaje, el material. Y si yo le daba clic acá, en las ventanitas de arriba, aquí encuentro el material de actuadores. ¿Qué es este material? Ok, y para entregar la actividad del trabajo de esta semana, profe. Esta semana, entonces, aquí el complementario, los otros materiales que vemos aquí. Para entregar dice evaluación. Le doy clic aquí a evaluación. Aquí está la presentación, las preguntas, respondo, finalizo y envío y ya. Ah, ok. La otra es foro temático, pero esa es opcional. Y entonces en ese que está diciendo, hay que cumplir con la rúbrica Tigre. Sí, señor. La rúbrica Tigre. Entonces, ¿yo qué decía? No falta el que coja internet, encontró algo, lo copió y lo pegó. Yo verifico una herramienta como esta que es control de plagios y esta de una vez me da el informe de que este es el documento y qué porcentaje de plagio es. Si tiene más del 20% y me está citando en el referenciando, te lo devuelvo así tengas todos los demás criterios porque estás colocando como tuyo algo que copiaste de internet. ¿Y cuál es la idea en la participación en el foro temático? La participación en el foro temático, la idea es que ustedes eh, cuando ustedes respondan, activan texto enriquecido, le escriben un título, por ejemplo aquí a este caballero, aquí ya le respondí, intervención, cumple con los criterios, aquí al otro caballero, ojo, su aporte en el párrafo funcionalidad, le estoy diciendo, faltó escribir título. Ok, listo. Hilación, respuesta a la pregunta orientada. Generar discusión, formular una pregunta, por ejemplo, entonces puedes ver en este corte general, faltó generar discusión, enriquecer discusión, entonces por ejemplo aquí dice la nariz electrónica se presenta, es importante. Y que les decía, es que no sé citar, esta página yo buscaba Google citar en línea, por ejemplo esta página, le coloco la URL y aquí una vez me genera la referencia. Ya. Bueno, Ok, listo. Listo. ¿Queda alguna pregunta de una vez para aprovechar? No, no, profe, pues era ahí lo de la actividad y pues lo de la rúbrica tigre, pero no, ya ahí pues reviso el video y pues ya cualquier cosa le Ok. pregunto lo que Las necesite. sesiones en línea quedan aquí guardadas, grabaciones, sesiones en línea, esta era la otra, y siempre van a estar acá. Hay veces que si no le sale el video aquí, en la otra pestañita dejo el enlace para que vean el video. Avanzan en la otra, pero pues en esta no hubo necesidad porque lo incrusté aquí. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Listo, entonces, si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la conferencia de hoy. Les agradezco la participación, la grabación
y la presentación va a quedar disponible en el chat WhatsApp, correo electrónico y en contenido de curso, grabaciones, sesiones en línea. Entonces con esto damos por terminada la sesión.